se rieron de mí por vender helados en la calle, hasta que vieron quién me hizo millonaria. Imaginen por un momento esta escena: una mujer de 32 años, vestida con un traje Armani color perla, camina por el lobby del hotel más exclusivo de la Ciudad de México. Sus pasos resuenan con una confianza que se ha forjado a fuego lento. Detrás de ella, 3 asistentes la siguen con tabletas y teléfonos, coordinando reuniones millonarias. Pero lo que nadie en ese lobby dorado sabía era que, apenas 10 años antes, esa misma mujer había llorado en una esquina polvorienta, con las manos agrietadas por el hielo y el corazón roto por las burlas. ¿Pueden creer que la misma persona que hoy maneja un imperio de más de 50 millones de pesos comenzó vendiendo helados con un carrito oxidado? ¿Que la mujer a quien respetan presidentes y empresarios una vez fue escupida por vender paletas en un semáforo? Tu apoyo es una bendición. Suscríbete ahora y comenta desde qué país nos ves. Cada suscripción nos da fuerzas para seguir trayéndote estas historias que cambian vidas. Esta es la historia de Esperanza Morales, una historia que desafía todo lo que creemos saber sobre el destino, el valor y la venganza más dulce que existe, el éxito. Pero antes de saber cómo llegamos aquí, déjame llevarte al principio, a una pequeña casa de adobe en los márgenes de Guadalajara, donde todo comenzó. El aroma de tortillas recién hechas y frijoles refritos llenaba la pequeña cocina de la casa Morales cada mañana. Era 2012, y Esperanza, de 22 años, se levantaba antes del amanecer para preparar el desayuno de sus 3 hermanos menores y su madre, Dolores. La casa tenía 2 habitaciones diminutas, un baño que compartían con la familia de al lado, y paredes tan delgadas que podías escuchar los ronquidos del vecino como si estuviera en tu propia cama. Pero para Esperanza, era el hogar más hermoso del mundo porque ahí vivía su universo completo. «Mija, ya tienes 22 años», le decía su madre mientras removía los frijoles con una cuchara de madera gastada por décadas de uso. «Deberías buscar un esposo bueno, que te mantenga. Esta vida de trabajo no es para una mujer bonita como tú». Esperanza sonreía mientras trenzaba el cabello de su hermana menor, Paloma, de apenas 8 años. «Mamá, yo tengo otros planes. Voy a estudiar administración de empresas en la universidad. Ya ahorro cada peso que gano limpiando casas». Dolores suspiraba, sus manos arrugadas acariciando el delantal que había heredado de su propia madre. «Los sueños no llenan estómagos, hija. Y menos en esta familia». Pero Esperanza tenía una llama en el pecho que ni la pobreza ni las palabras de desaliento podían apagar. Cada noche, después de que todos dormían, sacaba debajo de su colchón una libreta gastada donde había dibujado el logo de su empresa soñada, Dulces Esperanzas. No sabía exactamente qué vendería, pero sabía que algún día sería dueña de algo propio, algo que nadie podría quitarle. Su padre, Roberto, había abandonado a la familia cuando Esperanza tenía 16 años, llevándose los ahorros familiares y dejando solo una nota: «No puedo con esta carga. Busquen su propio camino». Desde entonces, Esperanza se había convertido en el pilar de la familia. Trabajaba limpiando 3 casas de familias ricas en el lado próspero de la ciudad, donde veía de cerca cómo vivía la gente con dinero. Observaba sus rutinas, sus conversaciones, sus problemas que parecían tan triviales comparados con decidir si comprar leche o pagar la luz. Lo que más le impresionaba era cómo esas familias hablaban de oportunidades y inversiones, como si fuera el idioma más natural del mundo. Ella memorizaba cada conversación, cada término de negocios que escuchaba mientras trapeaba sus pisos de mármol. Todo cambió un martes de marzo que comenzó como cualquier otro. Esperanza estaba terminando de limpiar la casa de los Hernández, una familia que había hecho su fortuna en bienes raíces, cuando escuchó una conversación telefónica del señor Hernández que la dejó helada. «Sí, vamos a construir el nuevo centro comercial exactamente ahí»,
decía mientras caminaba de un lado a otro en su oficina, sin notar que Esperanza limpiaba el pasillo contiguo. Esa zona de pobres será perfecta. Terrenos baratos, familias desesperadas por vender. En 6 meses no quedará ni una casa en pie. El corazón de Esperanza comenzó a latir tan fuerte que temía que se le fuera a salir del pecho. Estaba hablando de su barrio. De su casa. De su mundo. Esa noche llegó corriendo a casa, con la respiración entrecortada y las mejillas ardiendo por el viento frío. «Mamá. Mamá», gritó entrando a la cocina, donde Dolores preparaba quesadillas para la cena. «Tenemos que hablar. Nos van a quitar la casa». Le contó todo lo que había escuchado, cada palabra, cada detalle. Su madre le escuchó en silencio, sus ojos llenándose gradualmente de lágrimas. «¿Estás segura, mija?» «Completamente segura. Van a ofrecernos dinero, pero será una miseria». «¿Y si no aceptamos?» No terminó la frase, pero ambas sabían qué pasaba cuando las constructoras querían un terreno y la familia se resistía. Durante las siguientes semanas, los rumores se extendieron por el barrio como aceite hirviendo. Los primeros en venir fueron los hombres de traje con portafolios de piel, ofreciendo cantidades ridículas por casas que habían sido el hogar de generaciones. La familia de los Morales recibió una oferta de 50,000 pesos por su propiedad. Era una suma que parecía enorme para quien nunca había tenido más de 500 pesos en la mano al mismo tiempo, pero Esperanza sabía que no era suficiente para comenzar de nuevo en otro lugar. «Es lo que hay, mija», le dijo su madre una noche, mientras contaban y recontaban los billetes sobre la mesa de la cocina. «Con esto podemos rentar algo pequeño en otro lado y tal vez te sobre algo para la universidad». Pero cuando fueron a buscar opciones de renta, la realidad los golpeó como agua helada. 50,000 pesos apenas cubrían 6 meses de renta de una casa diminuta en la zona más peligrosa de la ciudad, sin nada para comida, sin nada para emergencias, sin nada para el futuro. «No», dijo Esperanza, con una voz que no reconoció como suya. «No vamos a aceptar. Tiene que haber otra manera». Fue entonces cuando se enteraron de que otras familias del barrio habían comenzado a recibir visitas, después de rechazar las ofertas iniciales. Ventanas rotas, amenazas escritas en las paredes, cortes misteriosos de agua y luz. Una madrugada de abril, Esperanza despertó por el sonido de vidrios rompiéndose. Corrió hacia la ventana de la sala y vio a 3 hombres encapuchados alejándose en una motocicleta. En la pared de su casa, pintado con spray rojo, había un mensaje que le heló la sangre: «La próxima vez será peor». Esa mañana, mientras barrían los vidrios rotos de su sala, su madre tomó una decisión. «Vamos a aceptar el dinero, Esperanza. No podemos arriesgar a los niños». «Mamá, no. Dame un poco más de tiempo. Tengo una idea». «¿Qué idea puede tener una muchacha de 22 años que no tengamos los adultos?». Esperanza no respondió, pero esa tarde, en lugar de ir a trabajar, fue a la biblioteca pública. Pasó horas investigando leyes de expropiación, derechos de propiedad, casos similares. Aprendió que las constructoras necesitaban que el 80% de los propietarios vendieran voluntariamente antes de poder forzar la venta del resto. Si lograba convencer a suficientes familias de resistir juntas, podrían ganar tiempo. Y con tiempo, tal vez podrían conseguir un precio justo. Comenzó a ir casa por casa, tocando puertas, organizando reuniones en el parque del barrio. Al principio, la gente la veía como una niña ingenua jugando a ser líder. «¿Tú qué sabes de esto, muchachita?», le decía don Armando, un hombre de 60 años que había vivido toda su vida en la misma casa. «Mejor acepta el dinero y vete antes de que te pase algo malo».
Pero Esperanza tenía una determinación que contagiaba. Poco a poco, comenzó a convencer a algunas familias de resistir juntas. Formaron un grupo de 15 familias que se comprometieron a no vender sin un precio justo. Lo que no sabían era que su resistencia había llegado a oídos de gente mucho más peligrosa que los hombres de traje. La escalada comenzó con sutileza, como siempre comienzan las cosas realmente peligrosas. Primero fueron los cortes de servicios. Agua que llegaba salada, electricidad que se iba exactamente durante las horas de más calor. Cuando Esperanza llamaba para reportar las fallas, las compañías le decían que no había problemas reportados en su zona. Luego comenzaron los accidentes. La señora Pérez, de 65 años y una de las más firmes en su decisión de resistir, se cayó misteriosamente en la escalera de su casa, rompiéndose 3 costillas. El señor Vázquez, que había sido el primero en apoyar a Esperanza, amaneció con su pequeño puesto de tacos completamente destruido. «Esto se está saliendo de control», le dijo su madre una noche, después de encontrar a Paloma llorando porque unos hombres la habían seguido desde la escuela hasta la puerta de su casa. «Ya no es solo nuestra seguridad, Esperanza. Es la de los niños». Esperanza sentía como si llevara el peso de todo el barrio sobre sus hombros de 22 años. Cada noche se despertaba sudando, imaginando qué le harían a su familia si seguía resistiendo. Pero cada mañana, al ver las casas de sus vecinos, al recordar los sueños que todos tenían para sus hijos, encontraba fuerzas para continuar. Fue entonces cuando conoció a Santiago. Santiago Ruiz tenía 40 años, cabello cano en las sienes y una sonrisa que transmitía confianza desde el primer momento. Se presentó una tarde en la puerta de su casa, vestido con jeans y camisa de algodón, nada como los hombres de traje que habían estado acosando al barrio. «Esperanza Morales, ¿verdad?», dijo, extendiendo una mano callosa pero cuidada. «He escuchado mucho sobre usted. Sobre lo que está haciendo por su comunidad. ¿Y usted es alguien que ha pasado por esto antes? Alguien que puede ayudarla». Santiago se sentó en la pequeña sala de los Morales y les contó su historia. Había sido líder sindical en una fábrica textil que había sido relocada por intereses más grandes. Había perdido esa batalla, pero había aprendido las reglas del juego. «Lo que están haciendo las constructoras es ilegal», les explicó, sacando documentos de una carpeta de cuero gastada. «Pero la legalidad no importa si no tienes poder para hacerla valer. Y el poder, en estos casos, no viene de tener razón. Viene de tener recursos». «No tenemos recursos», dijo Dolores, sirviendo café en tazas despostilladas. «Pero pueden conseguirlos», respondió Santiago, mirando directamente a Esperanza. «¿Están dispuestos a trabajar por ello?». Lo que Santiago propuso sonaba loco, pero era su única oportunidad real. Las familias resistentes formarían una cooperativa. Polearían sus recursos y comenzarían un negocio conjunto que les generara ingresos mientras luchaban. Con dinero propio, podrían contratar abogados de verdad, hacer presión mediática, resistir durante el tiempo necesario. «¿Qué tipo de negocio?», preguntó Esperanza. «Algo que conozcan, algo que puedan comenzar inmediatamente, algo que no requiera mucha inversión inicial». Santiago sonrió. «¿Han notado cuántos niños hay en este barrio? ¿Cuánto calor hace? ¿Cuán pocas opciones tienen para algo dulce y refrescante?». La idea era simple, una cooperativa de vendedores ambulantes de helados y paletas. Cada familia pondría lo que pudiera de los 50,000 pesos que les habían ofrecido como inversión inicial. Comprarían carritos, ingredientes, permisos. Dividirían territorios entre ellos para no competir. Y todo lo que ganaran iría a un fondo común para la lucha legal. Esperanza sintió como algo se encendía en su pecho. No era solo la esperanza de salvar su casa, era la visión de algo más grande. Una manera de que su comunidad se levantara junta,
fuerte, próspera. ¿Cuándo empezamos?, preguntó. Lo que no sabían era que Santiago tenía sus propias razones para ayudarlos. Razones que Esperanza descubriría demasiado tarde, cuando ya había puesto en sus manos no solo los ahorros de su familia, sino los sueños de todo el barrio. Los primeros días fueron como un sueño. 15 familias compraron carritos de helados de segunda mano, invirtieron en congeladores, ingredientes básicos. Santiago los ayudó a conseguir permisos temporales, a establecer rutas, a aprender las mejores técnicas de venta. Esperanza recordaba vívidamente su primer día con el carrito. Era un día de mayo que parecía más caliente que el infierno mismo. El carrito, pintado de azul cielo con letras rojas que decían «Dulces del barrio», pesaba tanto que sentía como si estuviera empujando una montaña. Su primera parada fue frente a una escuela primaria en el centro de la ciudad. Los niños salían corriendo, con monedas apretadas en sus pequeños puños, gritando «helados». «Helados». El sonido de las monedas cayendo en su caja metálica era como música. Por primera vez en su vida, Esperanza sintió lo que significaba ser dueña de su propio destino. Vendió todo en 3 horas. 50 paletas, 30 helados, 10 esquimales. Cuando contó el dinero esa noche, había ganado 300 pesos. Más de lo que ganaba limpiando casas en todo un día. Pero las cosas buenas, Esperanza estaba a punto de aprender, nunca duran lo que uno espera. Durante las primeras 6 semanas, la cooperativa funcionó como un reloj suizo. Las familias del barrio se habían convertido en una red de vendedores ambulantes que cubría toda la ciudad. Cada uno tenía su territorio, sus clientes regulares, sus técnicas especiales. Esperanza había descubierto que tenía un talento natural para la venta. No solo vendía helados, creaba experiencias. Aprendió los nombres de los niños regulares, recordaba sus sabores favoritos, les preguntaba por sus familias. Sus clientes no compraban helados, compraban un momento de alegría con Esperanza. Doña Esperanza, le gritaba Juanito, un niño de 7 años que la esperaba todos los días a las 3:30 de la tarde frente a su escuela, ya guardé mis monedas para el helado de chocolate. Los ingresos de la cooperativa superaron todas las expectativas. En 6 semanas habían recaudado casi 200,000 pesos para su fondo de defensa legal. Santiago los había conectado con un bufete de abogados que se especializaba en casos de expropiación injusta. Más importante aún, el espíritu del barrio había cambiado completamente. Las familias que antes vivían con miedo ahora caminaban con orgullo. Se habían convertido en empresarios, en luchadores, en una comunidad unida por algo más grande que la supervivencia. Esperanza comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, podrían ganar realmente. Fue entonces cuando llegaron las primeras señales de que algo estaba terriblemente mal. Todo comenzó cuando Esperanza notó que Santiago desaparecía por días completos sin explicación. Cuando preguntaba, él decía que estaba manejando asuntos legales o consiguiendo nuevos contactos. Pero sus ojos, que antes la miraban con la confianza de un padre, ahora evitaban los suyos. Luego comenzaron a llegar rumores extraños. Otros vendedores ambulantes de la ciudad se quejaban de que los vendedores del barrio estaban invadiendo territorio que no les correspondía. Hubo enfrentamientos, discusiones, amenazas. «Nos está pasando algo raro», le dijo a Santiago una tarde, después de que 2 vendedores experimentados la confrontaran agresivamente frente a una escuela. «La gente nos está viendo como competencia desleal. Como si tuviéramos alguna ventaja que ellos no tienen». Santiago la tranquilizó con esa sonrisa que una vez le había dado tanta confianza. «Son celos, Esperanza. Ustedes están teniendo éxito y eso molesta a quien no se esfuerza igual». Pero la desconfianza había comenzado a crecer en el pecho de Esperanza como una planta venenosa. La confirmación de sus peores temores llegó una noche de julio,
cuando no podía dormir por el calor sofocante y decidió revisar los documentos de la cooperativa que Santiago manejaba. Entre los papeles encontró algo que le heló la sangre: contratos firmados entre Santiago y la constructora que quería sus casas. Contratos que hablaban de servicios de pacificación comunitaria y manejo de resistencia local. Santiago no era su salvador. Era su Judas. El hombre que les había vendido la idea de la cooperativa, que les había dado esperanza, que había comido en su mesa y jugado con sus hermanos menores, trabajaba para el enemigo desde el principio. El plan era diabólicamente simple: hacer que las familias invirtieran sus indemnizaciones en un negocio condenado al fracaso. Cuando la cooperativa quebrara, estarían desesperados, sin dinero, sin opciones. Entonces aceptarían cualquier oferta por sus casas. Esperanza se sentó en el piso de su pequeña habitación, con los documentos esparcidos a su alrededor, y lloró como no había llorado desde la muerte de su abuela. No solo por la traición, sino por haber puesto en riesgo a todas las familias que habían confiado en ella. ¿Cómo le diría a doña Carmen, de 70 años, que había perdido los ahorros de toda su vida? ¿Cómo le explicaría a don Miguel que su nieto no podría ir a la universidad porque ella había sido una ingenua? Pero mientras lloraba, sintiendo que el mundo se derrumbaba a su alrededor, algo comenzó a cambiar dentro de ella. La tristeza se transformó en rabia. La rabia se convirtió en determinación. Y la determinación se cristalizó en una decisión que cambiaría su vida para siempre. Si Santiago y la constructora creían que la habían vencido, estaban muy equivocados. Esperanza Morales acababa de descubrir de qué estaba hecha realmente. No iba a huir. No iba a rendirse. Iba a pelear. Y esta vez, iba a pelear para ganar. La confrontación con Santiago ocurrió en el parque del barrio, bajo un sol de agosto que parecía una lámpara de interrogatorio. Esperanza había citado a todas las familias de la cooperativa para una reunión de evaluación. Santiago llegó sonriente, cargando su portafolio de cuero y esa confianza que ahora Esperanza reconocía como pura actuación. Santiago, dijo Esperanza, con una voz que cortaba el aire caliente como un cuchillo, antes de que comencemos, ¿podrías explicarnos qué significa esto? Le extendió los contratos que había encontrado. Por primera vez desde que lo conocía, vio miedo genuino en los ojos del hombre. Esperanza, ¿puedo explicarte? No, gritó doña Carmen, que a sus 70 años tenía más fuego en la voz que la mayoría de personas de 20. No queremos explicaciones. Queremos nuestro dinero. Lo que siguió fue una de las escenas más difíciles de la vida de Esperanza. Ver a familias enteras llorar al darse cuenta de que habían sido estafadas. Ver a hombres que habían trabajado toda su vida con las manos temblorosas de la impotencia. Ver a madres preguntándose cómo iban a alimentar a sus hijos sin los ahorros que habían perdido. Santiago intentó justificarse, explicar que él también había sido engañado, que había creído realmente en el proyecto. Pero sus palabras sonaban huecas comparadas con el sonido de los sollozos de las familias que había traicionado. ¿Sabes qué es lo peor de todo esto?, le dijo Esperanza, acercándose hasta quedar frente a él. No es que nos hayas robado el dinero. Es que nos robaste algo mucho más valioso, la esperanza. Estas familias te confiaron sus sueños, y tú los vendiste por 30 monedas de plata. Santiago se fue esa tarde sin decir una palabra más, dejando atrás a 15 familias en bancarrota y un barrio sumido en la desesperación. Esa noche, Esperanza se sentó en la mesa de su cocina, rodeada por el silencio más pesado que había sentido en su vida. Su madre estaba acostada con migraña. Sus hermanos menores habían dejado de hacer preguntas después de ver las caras de los adultos. El carrito de helados azul cielo estaba afuera, en el pequeño patio, como un monumento a su ingenuidad. 200,000 pesos perdidos. 15 familias en la ruina. La constructora más poderosa que nunca, esperando como buitres a que el último vestigio de resistencia colapsara.
Esperanza tomó papel y lápiz, y comenzó a hacer cálculos. Después de pagar deudas y gastos básicos, le quedaban exactamente 1,200 pesos de los 50,000 que habían recibido originalmente. 1,200 pesos entre ella y la calle. Pero mientras escribía números, algo comenzó a cristalizarse en su mente. Una idea loca, desesperada, probablemente imposible. Pero era lo único que tenía. Si la cooperativa había fallado porque dependía de Santiago y sus mentiras, entonces tendría que crear algo que dependiera solo de ella. Si habían perdido porque jugaron según las reglas de otros, entonces tendría que crear sus propias reglas. Esa madrugada, mientras su familia dormía, Esperanza salió al patio y se quedó mirando el carrito de helados. En la pintura descarapelada podía ver su reflejo distorsionado bajo la luz de la luna. Dulces del barrio, murmuró, leyendo el letrero que Santiago había diseñado. No. Ya no. Con una lata de pintura blanca que encontró en el garaje del vecino y un pincel gastado, comenzó a transformar el carrito. Trabajó hasta el amanecer, con las manos temblorosas pero decididas. Cuando terminó, el carrito ya no decía Dulces del barrio. Ahora decía, en letras rojas brillantes, Esperanza helados, el sabor de los sueños. Su madre se despertó al escuchar ruidos en el patio y la encontró ahí, cubierta de pintura, sonriendo por primera vez en semanas. «Mija, ¿qué estás haciendo?» «Comenzar de nuevo, mamá. Pero esta vez, a mi manera». Lo que Esperanza no sabía era que su decisión de seguir adelante sola iba a desencadenar una serie de eventos que la convertirían en algo que nunca había imaginado ser. No solo una superviviente, sino una guerrera. No solo una vendedora, sino una empresaria. No solo una soñadora, sino una mujer capaz de hacer realidad cualquier sueño que se propusiera. Pero antes de llegar ahí, tendría que atravesar el periodo más oscuro de su vida. El infierno estaba a punto de comenzar. Los siguientes 3 meses fueron los más duros de la vida de Esperanza. Salía todas las mañanas a las 6, empujando su carrito recién pintado por las calles de Guadalajara como Sísifo empujando su roca. Pero a diferencia del castigo mítico, el suyo tenía un propósito: demostrar que podía levantarse de las cenizas de la traición. Las primeras semanas fueron brutales. Los otros vendedores ambulantes, que antes la habían visto como competencia desleal, ahora la veían como una paria. Alguien había corrido la voz de que ella era la líder de esos estafadores del barrio pobre. «Lárgate de aquí», le gritó un vendedor veterano la segunda semana, mientras ella trataba de posicionar su carrito frente a una escuela secundaria. Ya hicieron suficiente daño con sus trucos. Esperanza no respondió. Simplemente movió su carrito 50 metros más adelante y siguió tocando su campanilla. Pero el rechazo de los vendedores no era nada comparado con lo que estaba pasando en casa. Su madre había caído en una depresión profunda desde la estafa de Santiago. Pasaba días enteros sin levantarse de la cama, murmurando que había sido una tonta por creer que podían cambiar su destino. Sus hermanos menores, Paloma, Diego y Mateo, habían comenzado a sufrir las consecuencias en la escuela. Los otros niños se burlaban de ellos, diciéndoles que venían de la familia de los vendedores fracasados. «Esperanza», le dijo Paloma una noche, con sus ojos de 8 años llenos de lágrimas, «¿por qué los niños en la escuela dicen que somos pobres y estúpidos?». Esa pregunta le rompió el corazón de una manera que ninguna traición había logrado. Sus hermanos estaban pagando el precio de sus decisiones. Su familia estaba desmoronándose mientras ella perseguía lo que tal vez era solo una fantasía. Pero era demasiado tarde para rendirse. Las cuentas seguían llegando. El plazo para responder a la constructora se acortaba cada día. Si no generaba ingresos pronto, perderían la casa de todas maneras.
Entonces llegó el día que casi la quebró completamente. Era un martes de septiembre, uno de esos días en que el calor de Guadalajara te golpea como una cachetada desde que sales de casa. Esperanza había madrugado extra para llegar antes que otros vendedores a su esquina más productiva, frente al Hospital General. Había estado ahí apenas 20 minutos cuando llegaron los inspectores. ¿Tiene permiso para vender aquí?, le preguntó un hombre con uniforme, mientras otros dos revisaban su carrito como si fuera evidencia de un crimen. Sí, aquí está, respondió Esperanza, sacando los papeles que había obtenido con tanto esfuerzo y gasto. El inspector revisó los documentos con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Este permiso es para la zona centro. Aquí es zona hospitalaria. Necesita un permiso diferente. Pero llevo 3 meses vendiendo aquí y nadie me había dicho nada. Pues ahora se lo estamos diciendo. O se va voluntariamente, o la retiramos por la fuerza. Esperanza sintió como la rabia le subía desde el estómago hasta la garganta. Sabía que esto no era casualidad. Alguien había llamado a los inspectores. Alguien había decidido que ella ya había causado suficientes problemas. ¿Cuánto cuesta el permiso para esta zona?, preguntó, aunque sabía que probablemente no tenía el dinero. 5,000 pesos. 5,000 pesos. Más de lo que había ganado en todo el mes anterior. Tuvo que irse, empujando su carrito bajo las miradas burlonas de otros vendedores que habían presenciado la escena. Algunos hasta aplaudieron cuando se alejó. Esa tarde, mientras caminaba de vuelta a casa con el carrito vacío y el corazón más vacío todavía, se detuvo en un parque pequeño que había cerca de su barrio. Se sentó en una banca rota, puso la cara entre las manos, y lloró. Lloró por la humillación. Por el cansancio. Por la sensación de que tal vez todos tenían razón y ella era solo una soñadora ingenua que no entendía cómo funcionaba el mundo real. Lloró por su madre que se estaba desvaneciendo día a día. Por sus hermanos que cargaban con la vergüenza de sus decisiones. Por las familias del barrio que habían confiado en ella y ahora la evitaban en la calle. Lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Fue entonces cuando escuchó una voz detrás de ella. ¿Te importa si me siento? Esperanza levantó la vista y vio a una mujer de unos 50 años, elegantemente vestida pero con una expresión bondadosa. No la había visto llegar. Claro, murmuró Esperanza, tratando de secarse los ojos discretamente. La mujer se sentó sin decir nada por un momento, como si entendiera que a veces la compañía silenciosa es más valiosa que las palabras. Yo también he llorado en este parque, dijo finalmente. Hace muchos años. Por razones diferentes, pero el dolor se siente igual. Esperanza la miró de reojo. La mujer tenía un aire de distinción que contrastaba con el parque modesto y la banca destartalada. ¿Puedo preguntarte qué te tiene tan triste?, continuó la mujer. A veces hablar con una extraña es más fácil que hablar con familia. Y así, sin saber por qué, Esperanza le contó todo. La traición de Santiago, la cooperativa fallida, las familias enojadas, los permisos imposibles, la casa en peligro, sus sueños que parecían evaporarse como hielo bajo el sol. La mujer le escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente, haciendo pequeños sonidos de comprensión. Cuando Esperanza terminó, se quedaron en silencio por un momento. ¿Sabes cuál es tu problema?, dijo finalmente la mujer. Esperanza casi sonrió a pesar de todo. ¿Solo uno? Estás jugando su juego con sus reglas. Y en ese juego, gente como tú siempre pierde. Entonces, ¿qué se supone que debo hacer? ¿Rendirme? La mujer se volvió hacia ella y Esperanza pudo ver que sus ojos tenían una intensidad que no había notado antes.
cambiar el juego. La mujer del parque se presentó como Beatriz Castellanos, y esas dos palabras cambiaron la vida de Esperanza para siempre. Beatriz Castellanos, repitió Esperanza, sintiendo que ese nombre le sonaba familiar pero sin poder ubicarlo. ¿Debería conocerte? Beatriz sonrió con una mezcla de tristeza y diversión. Probablemente no. Trato de mantener un perfil bajo últimamente. Pero tal vez hayas visto mi nombre en algunos edificios de la ciudad. Entonces Esperanza recordó. Beatriz Castellanos era la dueña de una de las cadenas de restaurantes más exitosas del occidente de México. Sabores de Casa, tenía más de 40 sucursales en 6 estados. Su historia era legendaria. Había empezado vendiendo tamales en una esquina y había construido un imperio gastronómico. ¿Tú eres? Sí. Y antes de que me preguntes qué estoy haciendo aquí, hablando contigo, déjame contarte por qué este parque es especial para mí. Beatriz le explicó que 20 años atrás, cuando su primer restaurante había quebrado y perdió todo, ella también había venido a llorar a este mismo parque. También había sido traicionada por un socio. También había perdido los ahorros de su familia. También había sentido que el mundo conspiró en su contra. ¿Y cómo saliste de eso?, preguntó Esperanza, sintiendo por primera vez en meses que tal vez había esperanza real. Aprendiendo la diferencia entre trabajar duro y trabajar inteligentemente. Entre seguir las reglas y crear oportunidades. Entre ser víctima y ser protagonista. Beatriz le ofreció a Esperanza algo que sonaba demasiado bueno para ser verdad: mentoría personalizada durante 6 meses. No inversión, no préstamos, no sociedades que pudieran salir mal. Solo conocimiento, contactos y la sabiduría que había adquirido en 2 décadas construyendo negocios. ¿Por qué harías esto por mí?, preguntó Esperanza, desconfiada después de la experiencia con Santiago. Porque vi algo en ti mientras hablabas. Reconozco la llama. La misma que yo tenía cuando era joven y tonta y creía que el mundo me debía algo. Beatriz se levantó de la banca. Pero principalmente porque recuerdo lo que se siente ser esa mujer desesperada llorando en un parque, y alguien necesita devolver el favor que el universo me hizo hace 20 años. La primera lección de Beatriz fue brutal en su simplicidad: deja de vender helados. Estaban sentadas en la terraza del restaurante insignia de Beatriz, un lugar elegante que contrastaba enormemente con la vida que Esperanza había conocido hasta entonces. Pero es lo único que sé hacer, protestó Esperanza. No. Es lo único que has intentado hacer. Hay una diferencia. Beatriz sacó una libreta y comenzó a dibujar. Mira, cuando yo vendía tamales, mi error era pensar que vendía comida. Pero lo que realmente vendía era nostalgia. Comfort. El recuerdo de la casa de la abuela. Una vez que entendí eso, pude construir un imperio. ¿Y qué vendo yo realmente? Alegría momentánea. Un respiro en el calor. La sonrisa de un niño. La satisfacción de un antojo cumplido. Beatriz la miró directamente a los ojos. Pero estás limitando esa venta a un producto, a un lugar, a un momento. ¿Qué pasaría si pudieras vender esa sensación de manera masiva? Durante las siguientes semanas, Beatriz le enseñó a Esperanza a ver el mundo de los negocios desde una perspectiva completamente diferente. Le enseñó sobre márgenes de ganancia, economías de escala, marketing emocional, construcción de marca. Pero más importante, le enseñó a pensar como dueña, no como empleada de su propio negocio. Tu carrito de helados es tu McDonald's primitivo, le dijo una tarde. Ray Kroc no se hizo multimillonario cocinando hamburguesas. Se hizo multimillonario duplicando un sistema exitoso miles de veces. La idea que comenzó a formarse en la mente de Esperanza era ambiciosa hasta el punto de la locura: crear la primera franquicia de helados artesanales del occidente de México, enfocada específicamente en la experiencia nostálgica y familiar.
Pero necesito dinero para eso, dijo Esperanza. ¿Y después de lo de Santiago? No necesitas dinero, la interrumpió Beatriz. Necesitas credibilidad. Y la credibilidad se construye con resultados pequeños y consistentes que la gente pueda ver. Beatriz le propuso un experimento. Durante 3 meses, Esperanza convertiría su carrito individual en el prototipo perfecto de lo que sería el modelo franquiciable. Cada proceso, cada receta, cada técnica de venta, cada detalle de experiencia del cliente tenía que ser documentado, perfeccionado, replicable. Si puedes hacer que un carrito genere 10 veces más ingresos que el promedio de la industria, inversionistas van a venir a buscarte a tu casa. Esperanza comenzó a aplicar todo lo que Beatriz le enseñaba. Cambió su horario para maximizar los momentos de mayor demanda. Desarrolló 5 sabores únicos que no existían en el mercado. Creó una experiencia de compra que incluía música, decoración temática, y un trato personalizado que hacía que cada cliente se sintiera especial. Pero lo más importante, comenzó a documentar todo meticulosamente. Cada venta, cada cliente, cada estrategia que funcionaba y cada una que fallaba. Los resultados fueron espectaculares. En el primer mes bajo la mentoría de Beatriz, Esperanza quintuplicó sus ingresos diarios. En el segundo mes, tenía clientes que manejaban desde otros barrios específicamente para comprar sus helados. En el tercer mes, había lista de espera para probar sus sabores más populares. La transformación no era solo en los números. Esperanza había cambiado física y mentalmente. Caminaba con más seguridad. Hablaba con más autoridad. Había dejado de ser una vendedora ambulante para convertirse en una empresaria. Su familia también sintió el cambio. Su madre había salido de la depresión y ahora ayudaba preparando algunos ingredientes en casa. Sus hermanos menores ahora presumían en la escuela sobre su hermana, la empresaria. Pero lo más satisfactorio para Esperanza era ver cómo algunos de los antiguos miembros de la cooperativa habían comenzado a acercarse tímidamente, preguntando si podían trabajar con ella de alguna manera. ¿Los vas a perdonar?, le preguntó Beatriz una tarde, después de que don Carlos, uno de los que más la había culpado por el fracaso de la cooperativa, viniera a pedirle trabajo. No se trata de perdón, respondió Esperanza, sorprendida de la serenidad en su propia voz. Se trata de oportunidad. Si podemos ayudarnos mutuamente a crecer, el pasado es irrelevante. Era una respuesta que habría sido impensable 6 meses antes. Pero Esperanza ya no era la misma persona que había empezado vendiendo helados por desesperación. Era alguien completamente nuevo. Alguien que estaba a punto de demostrar que los sueños más imposibles a veces son los únicos que valen la pena perseguir. El momento de la verdad llegó en una calurosa tarde de diciembre, 6 meses después de aquel encuentro que cambió todo. Esperanza estaba en su carrito, atendiendo la fila habitual de clientes, cuando vio una figura familiar caminando hacia ella desde el otro lado de la calle. Santiago. El hombre que había destruido los sueños de 15 familias, que había vendido su confianza por dinero sucio, que había desaparecido como un cobarde cuando todo se derrumbó, ahora se acercaba con la misma sonrisa falsa de siempre. Esperanza, dijo, como si los últimos 6 meses no hubieran ocurrido, qué gusto verte. Te ves próspera. La fila de clientes se detuvo. Algunos reconocieron a Santiago de los días de la cooperativa. El aire se llenó de una tensión que se podía cortar con cuchillo. ¿Qué quieres, Santiago?, preguntó Esperanza, sin dejar de servir un helado de vainilla con chispas de chocolate a una niña que la miraba expectante. Vengo a pedirte perdón. Y a proponerte algo. Esperanza le entregó el helado a la niña, tomó su dinero, y recién entonces miró directamente a Santiago. En sus ojos no había odio, ni rabia, ni dolor. Había algo mucho más poderoso, indiferencia absoluta. No necesito tu perdón, Santiago.
Y definitivamente no me interesa nada que puedas proponerme. Esperanza, sé que cometí errores, pero... ¿Errores? La voz de Esperanza cortó el aire como un látigo. Traicionar a 15 familias no es un error. Es una elección. Una elección que hiciste conscientemente por dinero. Santiago miró nerviosamente a la gente que se había comenzado a juntar, atraída por la escena. Mira, podemos hablar de esto en privado. Lo que vengo a proponerte puede hacerte rica. Rica de verdad. Esperanza cerró la tapa de su carrito y se acercó a Santiago hasta quedar a unos centímetros de su cara. ¿Sabes qué es lo que más me molesta de ti?, le dijo, con una voz tan baja que solo él podía escucharla. No es que nos hayas robado. Es que subestimaste tanto nuestra capacidad que creíste que nunca podríamos levantarnos sin ti. Se alejó 2 pasos y alzó la voz para que todos pudieran escuchar. Santiago Ruiz, hace 6 meses me robaste 50,000 pesos. Pero más importante, me diste la lección más valiosa de mi vida, nunca más confiar mi destino en manos de alguien más. Sacó su teléfono y mostró una aplicación bancaria. Los números en la pantalla hicieron que Santiago abriera los ojos como platos. Este mes mis ingresos fueron de 120,000 pesos. El mes que viene serán más. Y esto es solo el comienzo. Guardó el teléfono. Así que no me interesa tu propuesta. No me interesa tu perdón. Y definitivamente no me interesas tú. Santiago intentó decir algo más, pero Esperanza ya se había dado la vuelta y comenzaba a atender al siguiente cliente como si él no existiera. Después de unos minutos de permanecer ahí como un fantasma, Santiago se fue sin decir una palabra más. La gente que había presenciado la escena comenzó a aplaudir. Pero para Esperanza, lo importante no había sido la humillación pública de Santiago. Había sido la confirmación de algo que había sospechado durante semanas: ya no le tenía miedo a nada ni a nadie. Esa misma noche, mientras cenaba con su familia en la mesa de la cocina que ahora estaba llena de comida abundante y nutritiva, su madre le hizo una pregunta que la sorprendió. «Mija, ¿tú crees que algún día puedas perdonar realmente a Santiago?» Esperanza masticó pensativamente sus tacos de pollo que habían preparado juntas. «Ya lo perdoné, mamá. Hace meses. No por él, sino por mí. El odio es como cargar un carbón encendido esperando tirárselo a alguien más. Al final, la única que se quema es una. Entonces, ¿por qué fuiste tan dura con él hoy?» Esperanza sonrió, una sonrisa que ya no tenía nada de la niña ingenua que había sido 6 meses atrás. Porque perdón no significa ser tonta. Significa ser libre. Y para ser libre, a veces tienes que demostrar que ya no eres la misma persona que podían lastimar. Esa conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono. Era Beatriz. «Esperanza, necesito que vengas a mi oficina mañana temprano. Hay unas personas que quieren conocerte». «¿Qué tipo de personas?» «El tipo de personas que convierten sueños en imperios». La oficina de Beatriz nunca había parecido tan imponente como esa mañana de diciembre. Esperanza llegó vestida con su mejor ropa, un vestido azul marino que había comprado especialmente para la ocasión, y con una carpeta llena de todos los documentos que había estado preparando durante meses. En la sala de juntas la esperaban 3 personas: un hombre mayor con traje gris que irradiaba autoridad, una mujer joven con laptop y aire de eficiencia, y Beatriz, que sonreía con el orgullo de una madre viendo graduarse a su hija. «Esperanza», dijo Beatriz, «te presento a Fernando Mejía, director de inversiones de Grupo Pacífico, y a Carla Hernández, especialista en franquicias». Las siguientes 2 horas fueron las más intensas de la vida de Esperanza. Presentó su modelo de negocio,
sus números, su visión para el futuro. Habló con una seguridad que 6 meses antes habría sido impensable. Fernando le interrumpió varias veces con preguntas técnicas complejas. Esperanza respondió cada una con precisión, citando datos, mostrando gráficos, explicando estrategias de crecimiento que había aprendido de Beatriz y desarrollado por sí misma. ¿Cuánto necesita para escalar a 50 puntos de venta en los primeros 2 años?, preguntó Carla. 2 millones de pesos para la primera fase, respondió Esperanza sin vacilar. Eso incluye capacitación de franquiciatarios, estandarización de procesos, desarrollo de marca, y capital de trabajo para los primeros 6 meses. Fernando y Carla intercambiaron miradas. Esperanza había aprendido a leer esas miradas en las últimas semanas de reuniones con pequeños inversionistas. Eran miradas de gente impresionada. Señorita Morales, dijo Fernando finalmente, Grupo Pacífico está preparado para ofrecer una inversión de 5 millones de pesos por el 40% de su empresa. Con nuestro respaldo, podría tener 200 puntos de venta en 5 años. Esperanza sintió como si el mundo se hubiera detenido. 5 millones de pesos. Era más dinero del que había soñado ver en toda su vida. Necesito tiempo para pensarlo, dijo, sorprendiendo a todos en la habitación, incluida a ella misma. ¿Tiempo?, preguntó Carla. Es una oferta muy generosa. Y aprecio eso. Pero he aprendido que las decisiones rápidas pueden ser decisiones equivocadas. Me gustaría consultar con mi familia y darles una respuesta en una semana. Fernando sonrió. Era la primera vez que sonreía en toda la reunión. Me gusta eso. Alguien que puede decir no cuando todos esperan que diga sí es alguien que puede manejar una empresa multimillonaria. Esa noche, Esperanza reunió a su familia en la sala. Su madre, sus 3 hermanos menores, incluso su primo Javier que había venido de visita desde Tijuana. Les contó sobre la oferta, sobre lo que significaba, sobre cómo cambiaría sus vidas para siempre. ¿Qué opinas tú, mija?, preguntó su madre. Esperanza miró a su alrededor. La casa había cambiado mucho en los últimos meses. Paredes recién pintadas, muebles nuevos, un refrigerador lleno de comida. Pero más importante, las caras habían cambiado. Ya no había desesperación, ni miedo, ni vergüenza. Había orgullo, esperanza, confianza en el futuro. Creo que voy a decir que sí, dijo finalmente. Pero con una condición. ¿Cuál? Que parte de la inversión se use para crear un programa de microcréditos para familias emprendedoras de barrios como el nuestro. Para que nadie más tenga que pasar por lo que nosotros pasamos. Su hermana Paloma, que ahora tenía 9 años y ya hablaba de estudiar administración como su hermana mayor, le preguntó, ¿eso significa que vamos a ser ricos? Esperanza la abrazó. Significa que vamos a ser libres. Y la libertad, Paloma, vale mucho más que el dinero. Una semana después, Esperanza firmó el contrato que la convertiría en la CEO de la empresa de franquicias de helados artesanales más ambiciosa de México. Pero antes de ir a la ceremonia de firma, hizo una última parada. Fue al parque donde había conocido a Beatriz, donde había llorado sus últimas lágrimas de víctima. Se sentó en la misma bancarrota y miró hacia el horizonte. Un año antes, habría sido imposible imaginar este momento. Una muchacha de 23 años del barrio más pobre de Guadalajara, a punto de convertirse en millonaria por mérito propio. Pero mientras estaba sentada ahí, Esperanza se dio cuenta de que el dinero no era lo más importante de lo que había ganado. Había ganado algo mucho más valioso, la certeza absoluta de que podía lograr cualquier cosa que se propusiera. De que las circunstancias no definen el destino. De que los sueños,
cuando se combinan con trabajo inteligente y determinación inquebrantable, tienen el poder de cambiar realidades. Se levantó de la banca, se sacudió el polvo del vestido, y caminó hacia su futuro. Tres años después, mientras Esperanza caminaba por el lobby del hotel más exclusivo de la Ciudad de México, vestida con ese traje Armani color perla, recordó esa tarde en el parque. Esperanza Helados había superado todas las proyecciones. 300 puntos de venta en 8 estados. Más de 2,000 empleos directos generados. 50 millones de pesos en ventas anuales. Pero los números, por impresionantes que fueran, no eran lo que más la llenaba de orgullo. Lo que más la enorgullecía era la carta que había recibido esa mañana de doña Carmen, la señora de 70 años del barrio que había perdido sus ahorros en la estafa de Santiago. Ahora doña Carmen era dueña de una de las franquicias más exitosas de Guadalajara, y su nieto había comenzado la universidad con una beca del programa de microcréditos que Esperanza había creado. O el mensaje de WhatsApp de su hermana Paloma, que acababa de ser aceptada en la escuela de negocios más prestigiosa del país. O la foto que le había mandado su madre desde la casa nueva que habían comprado en un barrio seguro, donde sus hermanos menores podían jugar en la calle sin miedo. Mientras subía en el elevador hacia la suite presidencial donde la esperaba una junta con inversionistas internacionales interesados en expandir Esperanza Helados a Estados Unidos, su teléfono vibró. Era un mensaje de un número desconocido. Esperanza, soy Santiago. Sé que no tengo derecho, pero quería felicitarte por tu éxito. Lo que lograste es extraordinario. Me da mucho gusto saber que pudiste sobreponerte a mi traición. Esperanza leyó el mensaje 2 veces, luego lo borró sin responder. No por rencor, sino porque algunos capítulos de la vida están mejor cerrados para siempre. El elevador se detuvo en el piso 42. Las puertas se abrieron hacia un mundo de posibilidades infinitas. Mientras caminaba hacia la sala de juntas, Esperanza pensó en esa niña de 22 años que una vez había llorado porque no sabía cómo iba a alimentar a su familia. Esa niña ya no existía. En su lugar caminaba una mujer que había aprendido la lección más valiosa de todas, que no importa cuán profundo caigas, siempre puedes levantarte. No importa cuántas veces te traicionen, siempre puedes volver a confiar en ti misma. No importa cuán imposible parezca tu sueño, siempre hay una manera de hacerlo realidad. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con alguien que necesite recordar que los finales felices no son un cuento de hadas. Son una decisión. Una decisión de levantarse una vez más que las veces que te han derribado. Y ahora, cuéntame, ¿cuál es el sueño que has estado posponiendo por miedo? ¿Qué traición del pasado te sigue deteniendo? ¿Qué carrito de helados necesitas empujar para cambiar tu destino? Esperanza Morales comenzó vendiendo helados en una esquina. Hoy es dueña de un imperio. Su historia prueba que la única diferencia entre un sueño y una realidad es la determinación para no rendirse nunca. ¿Cuál será tu historia?